Bueno, bienvenidos a este tutorial. En este video vamos a explicar cómo funcionan los temporizadores en un PLC. Digamos que allá hay una definición que son bloques del PLC que tienen como función detectar un evento, que normalmente es un evento pues del tipo booleano on-off, y a partir de él hacer un proceso que toma un periodo de tiempo determinado, que también es preconfigurable, y a partir de allí notificar su terminación. En modo general, ¿qué es un temporizador? Como lo decíamos ahí, es un bloque que tiene un nombre. Vamos a ponerle, por ejemplo, temporizador cero. Tiene una entrada a través de la cual puede detectar un evento booleano o puede ser una combinación de eventos, por ejemplo, de este tipo, ¿sí? Es decir, una combinación booleana de un evento uno, un evento 2 y un evento 3, que estos pueden ser, por ejemplo, perfectamente entradas, salidas o marcas o variables dentro de un bloque de datos del PLC. Él tiene un número establecido o un tiempo preestablecido que normalmente se escribe de la forma T numeral y luego, por ejemplo, 3 minutos, o también se puede poner, por ejemplo, 5 minutos, un segundo, y en general así de esa forma también existe para horas, inclusive días. Y él después, a través de una salida o varias salidas, porque él tiene diferentes tipos de salidas, pues me notifica que ese evento ya se cumplió o me dice en qué valor se está cumpliendo. Digamos que esta es la configuración típica de un temporizador. Este es un enable y este normalmente es un preset time, ¿sí? Como un tiempo preconfigurado. Entonces, su función es detectar que, digamos, en una entrada o en una habilitación se generó este evento. Él realiza unas actividades de temporización y después de ella, pues decide si prende la salida o la apaga, como indicando pues un alto o un bajo. O por CB, que es una variable tipo numérica, pues nos entrega el valor interno que tiene el temporizador. Es decir, esta es una variable tipo entero que nos permite saber el tiempo en el que está. Entonces, digamos que por la salida Q uno puede decir si ya terminó o no. Mientras que por la salida CB uno normalmente puede saber en qué valor va. Esa es la diferencia de esas dos salidas. ¿Qué pasa? Pues, son normalmente opcionales y uno puede saber, uno puede utilizar la que quiera de ellas. Es decir, puede que a uno no le interese saber en verdad en cuánto va el temporizador, sino si ya terminó la cuenta, pues porque su proceso no le exige saber detalladamente ello. O puede que sí le interese saber exactamente cuánto falta o cuánto lleva el temporizado. Entonces para eso sí se utiliza la salida QV. En el PLC, en el TIA Portal, tenemos 4 tipos de temporizadores, que son el temporizador tipo pulso, el temporizador pulso tipo retardo a la conexión, el temporizador tipo retardo a la desconexión y el temporizador tipo acumulador. Vamos a ver cada uno de ellos. Los tres primeros son en realidad bastante similares, simplemente varían unas pequeñas cosas entre ellos. Entonces vamos a ver el tipo pulso. Voy a importar por acá una imagen de este temporizador para facilitar un poco el ejercicio. El tipo pulso, el bloque, veámoslo acá. Entonces, este temporizador tipo pulso funciona de la siguiente forma. Miremos el bloque. Digamos que el pulso, el retardo a la conexión y el retardo a la desconexión tienen esta misma estructura. Y como se los explicaba ahorita en el principio del video, que tenemos una entrada in, donde entonces vamos a conectar, por ejemplo, para un caso particular, la I7.3. Entonces, cuando se dé esa entrada 7.3, el temporizador va a detectar ese evento habilitado. ¿Cómo reacciona? Ya vamos a verlo enseguida. Entonces, por ejemplo, acá, T numeral, 3 minutos, 5 segundos, por ejemplo. Y él aquí en la salida le puedo colocar una bobina, por ejemplo, que me active la salida Q04. Y aquí en T vamos a colocarle que nos lo guarde en una variable que se llame md4. Por ejemplo, esta variable md4 tiene que estar declarada en el PLC como tipo time, por eso es md. Las variables tipo time ocupan 4 bytes, mientras que la salida Q es booleana. Noten aquí también una simbología de colores, porque miren que en las entradas y salidas,
tenemos dos colores, negro y amarillo. Las negras son booleanas, mientras que las amarillas eran ya tipo numéricas. Listo, para que se empiece a identificar un poco esa simbología. ¿Y cómo reacciona este temporizador? ¿Cómo relaciona él la entrada con la salida? Eso se ve muy fácil en un diagrama de tiempos, que de hecho en la información del TIA Portal está realizado ese diagrama de tiempos. Entonces vamos a importar este diagrama y vamos a ver un poco cómo funciona. Esto es muy sencillo y muy ilustrativo porque nos permite relacionar. Miremos ahí. Tenemos entonces la entrada, que lo que hace es decirme, por ejemplo, que al principio estaba apagada y en un momento dado se prendió. Entonces vamos a ver qué tipo de cosas ocurrieron en ese momento en que esa variable se prendió. Miremos acá. Esta es la gráfica de ET y PT es este valor, ¿sí? Como si fuera el eje vertical. Entonces cuando alcanza ese valor, ¿qué ocurre? Entonces ET empieza a incrementar, 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 incrementar. ¿Qué pasó con la salida Q? La salida Q inmediatamente se prendió. Entonces podríamos decir, por ejemplo, en el ejemplo que acabamos de hacer, que si I3 se enciende, inmediatamente Q04 se va a encender. Aquí nos lo está diciendo, mírenlo acá. I3 se enciende, que es la entrada, entonces inmediatamente la salida se va a encender. ¿Y qué va a pasar con la salida? Se va a quedar un tiempo prendida. ¿Qué tiempo? Lo que le hayan configurado en PT, por ejemplo. Entonces en este caso inmediatamente se I73, Q04 se va a encender durante 3 minutos 5 segundos. ¿Y qué va a pasar con el ET, con el tiempo transcurrido? Miren, va a incrementar, va a incrementar, va a incrementar, incrementar. Y cuando llegue a PT, es decir, cuando llegue a 3 minutos 5 segundos, se va a detener y se va a quedar detenido. ¿Hasta cuándo se va a quedar ahí quieto en 3 minutos 5 segundos? Es decir, cuando ustedes lean MD4 van a ver que se va a quedar quieta en 3 minutos 5 segundos. ¿Hasta cuándo se va a quedar allí? Hasta que el evento desaparezca. Y miren qué va a pasar cuando en el evento desaparezca. Pues la salida ya se había apagado, porque entonces podemos ir interpretando que la salida se apaga sola. Es decir, la salida se apaga inmediatamente, transcurran los 3 minutos 5 segundos o inmediatamente, de forma más general, transcurre el tiempo PT. Y como él ya se había apagado, entonces lo que va a pasar es que el tiempo ET se va a volver a cero cuando el evento desaparezca. Entonces sigamos analizando. Supongamos que pasa otro tiempo en el que el evento se apagó y se volvió y se prendió. ¿Qué va a pasar? Lo que habíamos dicho ahorita, arranca a transcurrir el tiempo y arranca y se prende la salida Q. ¿Qué va a pasar si este tiempo desaparece? Este evento desaparece, este evento se desactiva. No importó, el tiempo siguió subiendo y la salida siguió activa. ¿Qué pasa si durante ese tiempo se volvió a dar el evento y se volvió a apagar? Tampoco le importó al temporizador. El tiempo siguió subiendo y la salida siguió activa. ¿Qué pasa si sigue apagado este evento y ya transcurrió todo el tiempo? Llegó a su pico, llegó a ET. Entonces la salida se apaga y ET se va para cero. Entonces empieza uno a interpretar que este temporizador pulso no necesita que la entrada se sostenga, sino que lo que detecta es un flanco en esa entrada y hace la función que tiene que hacer, es decir, acumular o llevar ET, pues sí, de forma acumulada hasta que alcance a PT y prender la salida durante ese tiempo determinado. Listo. Entonces sigamos avanzando en este diagrama de tiempo. Volvió y se dio el evento, volvió y se dio la entrada. Entonces analicemos qué ocurre. Avanzó el tiempo, avanzó la salida prendida y bueno, nuevamente, digámoslo así, que como en el ejercicio inicial, si llegó al tiempo máximo y no se ha desaparecido el evento, se queda en el tiempo máximo, pero la salida sí desaparece inmediatamente y ya cuando el evento desaparezca, el ET vuelve a cero y el pulso pues ya se había desaparecido. Sí, digamos que
De forma muy general, estos diagramas nos sirven para entender un poco cómo funcionan los temporizadores. Entonces vamos a hablar de que este es un temporizador tipo pulso, para ir aclarando el asunto. Entonces vamos a importar el diagrama de tiempo del temporizador de retardo a la conexión. Entonces, el de retardo a la conexión, perdón, vamos a arrancar primero con el retardo a la conexión. ¿Cómo funciona este temporizador de retardo a la conexión? El diagrama de bloques es exactamente igual, entonces por eso no lo voy a incluir en este tutorial, ¿sí? El diagrama de tiempo es igualito, pero la diferencia está en, perdón, yo corrijo esto acá, voy a añadir mejor una nueva página para esto. Ingresemos este retardo conexión. Y miremos un poco cómo funciona. Entonces, de la misma forma que en el ejercicio anterior, vamos a ver cómo funciona este retardo a conexión. Entonces, nuevamente tenemos la entrada, tenemos el ET, tenemos el PT que se representa por esta altura como el límite de ET. PT es el límite de ET. PT es como preset time, ET es como elapsed time, como si fuera tiempo preconfigurado y tiempo transcurrido. Entonces el evento arranca en 0. ¿Qué pasa con ET, con el tiempo transcurrido? Nada. ¿Qué pasa con la salida? Nada. Pero de repente la entrada o el evento de entrada se da. Entonces, ¿qué pasa? PT empieza a subir, a incrementar. Y aquí se simboliza que empezó a transcurrir el tiempo. Pero ¿qué pasó con la salida? Permaneció apagada, a diferencia de la anterior. Apenas ese tiempo se dé, apenas ese tiempo, ese ET alcance a PT, el tiempo transcurrido alcance al tiempo preconfigurado, entonces este evento o esta salida Q se va a prender. Entonces por eso se llama retardo a la conexión, porque podríamos decir que este se conectó o se encendió y Q se encendió un tiempo después. Ese PT permanece constante hasta que el evento desaparezca, el evento de entrada desaparezca. Entonces una vez el evento de entrada pasa a 0, ¿qué pasa? El tiempo transcurrido se pone en 0 y el evento también se pone en 0. Sigue un tiempo en 0, sigue un tiempo en 0, sigue un tiempo en 0. Entonces veamos aquí qué ocurre. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Supongamos que sea un evento de entrada. ¿Qué va a ocurrir? Empieza el tiempo a incrementar, pero se dio este de para abajo, es decir, se desactivó la entrada antes de que llegara PT. Entonces, ¿qué le pasó a la salida? Nunca se prendió. Nuevamente, se vuelve a activar, o bueno, nuevamente pasa un tiempo en 0, pasa un tiempo en 0, pasa un tiempo en 0. Pero ¿qué pasa si se vuelve a activar la entrada? Vuelve a incrementar el tiempo, sigue transcurriendo PT y apenas llegue y pase el tiempo hasta PT, es decir, lo alcance, entonces se prende la salida. Se queda el tiempo transcurrido en el valor máximo durante un tiempo hasta que desaparezca la entrada. Entonces el tiempo transcurrido vuelve a 0 y la salida vuelve a apagarse. Miren que Q como que persigue a la entrada, la salida persigue a la entrada, pero con un retardo. Por eso se llama retardo a la conexión. Y por último vamos a ver, por último no, por penúltimo vamos a ver el retardo a la desconexión. Entonces se podrán identificar cómo funciona este, que es como un retardo a la conexión, pero al revés, es decir, él se demora es un tiempo para desconectarse. Vamos a mirarlo. Entonces, siguiendo la misma lógica, vamos a decir que si la entrada está en 0, ¿qué pasa con ET? Nada. ¿Qué pasa con la salida? Nada. Se prendió la entrada. ¿Qué pasó
con el tiempo transcurrido? Nada. Es decir, el tiempo no alcanza a contar cuando la entrada se prende, como en los otros temporizadores que habíamos visto, que inmediatamente la entrada se prendía, él arrancaba a temporizar o a contar el tiempo. No, en este caso se prendió. ¿Qué pasó? Nada con el tiempo. ¿Qué pasó con la salida? Se prendió. Transcurrió un tiempo, transcurrió un tiempo, nada. Se apagó. Aquí es donde se desata todo, porque por eso se llama temporizador de retardo a la desconexión. Se apaga y ahí es donde empieza a temporizar. Y apenas llegue a PT, que recordemos que PT siempre lo ilustramos como de esta forma, apenas el tiempo alcance el tiempo preestablecido, se apaga la salida. Entonces, se apagó la entrada y un tiempo después se apagó la salida. Listo. Se queda quieto el tiempo, se queda quieta la salida. Vuelve a prenderse, vuelve a ocurre lo mismo. Aquí por lo menos no pasa nada, pero en la salida sí pasa algo y se prende. Se apagó, arranca en ese momento, es donde empieza el tiempo, arranca a incrementar el tiempo. Pero ¿qué pasa si se vuelve a prender? Ah, no pasó nada, entonces el tiempo vuelve a apagarse, es decir, no alcanzó a generarse el temporizador con la entrada apagada todo el tiempo preestablecido y la salida siguió prendida. Supongamos que siguió prendido y se apagó. Pues cuando se apaga, ahí es donde ocurre la magia y empieza a aumentar. Y cuando termina de aumentar, ahí es donde se apaga la salida. Entonces, esto es lo que queremos que observemos. Que, como de forma general, que cuando se apaga la entrada, a un tiempo después se apaga la salida. Cuando se apaga la entrada, un tiempo después se apaga la salida. ¿Listo? Entonces, por eso es que ese temporizador se llama retardo a la desconexión, porque cuando se desconecta es donde se funciona este asunto. Y entonces vamos a ver, ya por último, ahora sí, el temporizador acumulador. Entonces el temporizador acumulador se diferencia un poco. Entonces vamos a verlo acá en forma de bloque, porque este sí tiene una característica adicional y es que tiene el reset. Entonces el símbolo de él es T-R. Entonces él tiene su entrada, su reset, que pues, enseguida vemos para qué sirve esa otra entrada adicional de reset que no tienen los otros, el tiempo preestablecido y bueno, tiene nuevamente las dos salidas Q y la ET que ya en los otros las habíamos visto. ¿Cómo funciona ese temporizador? Vamos a ver nuevamente el diagrama de tiempos, que es el que nos permite identificar cómo funciona de forma más gráfica. Entonces vamos a visualizarlo de la siguiente forma. Miremos. Entonces, siguiendo la misma lógica, el temporizador arranca apagado. Pues no pasa nada en ET, no pasa nada en Q y vamos a suponer que hay, acuerde que esto es una entrada, entonces ella se debe dar. Entonces, miremos que aquí pues no pasó nada. ¿Qué pasa si se da la entrada? Arranca a incrementar el tiempo transcurrido. ¿Qué pasó con la salida? Nada. R todavía no se ha dado. Se acaba el evento. ¿Qué pasó con la salida? Se estabiliza, deja de crecer. ¿Qué pasó con la salida? Nada, la entrada R no se ha dado. Y durante este tiempo se dio la entrada, entonces durante este tiempo creció. Durante este tiempo no se dio la entrada, durante este tiempo quedó quieto. Durante este tiempo se dio la entrada, creció, pero se estabilizó. ¿Por qué se estabilizó? A pesar de que la entrada se estaba dando, porque llegamos a PT. Entonces lo que ocurre es que después de que se prendió la salida, después de que se estabilizó, durante ese tiempo que estuvo estabilizado, se prendió la salida.
Entonces él avisó que ya se habían dado suficientes veces el evento o el evento ya había estado suficiente tiempo activo como para alcanzar el PT, el tiempo preconfigurado, y se dio la salida. Pero ¿qué pasa en este caso cuando se da reset? En el momento en el que se da reset, que es en este momento de acá, la Q se baja y el tiempo transcurrido se baja a cero. Es decir, él se hubiera quedado ahí encendido, pero en este caso se dio reset en cierto momento, entonces el temporizador se apagó. Entonces, en resumen, este es un temporizador del tipo acumulador, porque su función, precisamente, miren lo que él está haciendo, mientras esté activa la entrada, acumula tiempo. Se desactivó la entrada, quieto. Se activó la entrada, sigue donde iba y sigue acumulando y acumulando. Entonces esto es un temporizador muy útil para precisamente cuando tenemos que hacer, por ejemplo, una máquina, contarle el tiempo que lleva en funcionamiento para hacerle un mantenimiento programado o algo así. Entonces no nos importa que el temporizador se esté reseteando como se reseteaban los otros automáticamente a partir de la entrada, sino que este nunca se resetea y siempre tiene que llegar una entrada de reset, que es esta que habíamos mencionado ahora, para que él funcione. Por último, ya para generalizar, los temporizadores, esta salida, que es estas salidas que tenemos acá en el TIA Portal, no es obligatorio conectarlas. ¿Por qué? Porque puede que usted tenga, por ejemplo, un temporizador programado y usted lo llamó tempo cero, ¿sí? Entonces usted aquí a las salidas no le conectó nada. Recordemos que estas salidas son, este es un booleano, del tipo de dato booleano, mientras que este es un tipo time. Entonces, si usted no las conecta, usted puede siempre consultarlas en cualquier parte del programa. Por ejemplo, el booleano sabemos que lo consultamos a través de un contacto normalmente abierto. Entonces, por ejemplo, usted puede preguntar por tempo 0.q y ahí está preguntando por el estado de la salida. Si usted quiere preguntar si está activa, lo pregunta así, o si está inactiva, lo hace a través de un contacto normalmente cerrado. O si quiere preguntar por la salida ET, usted lo que puede hacer es utilizar un comparador, por ejemplo, igual a igual, del tipo time, y preguntar si tempo 0.et es igual a 2 minutos, a t numeral 2 minutos. Entonces en ese caso puede hacer las acciones que usted considere dependiendo de si se da o no se da ese tiempo. Entonces, una práctica muy frecuente en este TIA Portal es no conectarle nada y en cualquier parte del programa utilizar o contactos para la salida o comparadores para la salida ET, y con ello saber el estado del temporizador, dependiendo de si uno solamente quiere saber si ya transcurrió el tiempo o si quiere saber de alguna forma en qué valor está el tiempo. Con eso terminamos este tutorial, espero que haya quedado completamente claro el tema de temporizadores.